En el marco de los diálogos del Paraguay Profundo hemos conversado con distintas personas, por ahí con Martín Sannemann, con Miguel Ríos, que era el otro extremo, con don Sergio Velázquez, que siempre con su sabiduría nos ilumina en un sentido dado, y también con el doctor Jorge Servín. En ese marco, el día de hoy nos pusimos en contacto con la licenciada Jenny Fall, aquí de Campo 9, para que nos cuente un poco su visión país y la realidad de algo que está ocurriendo en nuestro país, justamente, valga la redundancia, que es el caso de los campesinos que han pedido la condonación de sus deudas desde la óptica de Jenny. Entonces, buenas noches Jenny, ¿cómo estás? Buenas noches, Fabián. ¿Todo bien? Acá analizando un poquito sobre el tema de la actualidad. Es un gusto para mí poder compartir algunos puntos de vista y también exponer las opiniones para pensar, para analizar sobre la situación que estamos viviendo. Exactamente, hemos hablado con muchas personas buscando el diálogo, por sobre todo porque el Paraguay tiene muchos problemas. Uno de ellos es el eludir el pago de impuestos, por ejemplo, que es muy común. Vos que sos contadora, que sos también docente en esa área, sabes que Paraguay está muy acostumbrado a eso, pero ante todo, un caso en concreto que te quiero preguntar, además de tu visión país, que le he preguntado a todos y cada uno, eh, además de eso, te quisiera preguntar qué pensás o qué considerás con relación a lo que está ocurriendo con la condonación de deudas que se hacen a los campesinos, aprobado por el Parlamento. Sí, la verdad que estoy analizando, investigando sobre este tema, justamente la condonación de deudas, que es un tema muy delicado y yo pienso así, el tema es que deuda todos tenemos y todos asumimos y conseguimos, ¿verdad? Y ahora bien, saber por qué se está pidiendo esa condonación de deuda, en qué consisten esas deudas y según análisis, según eh, investigaciones que estuve haciendo, he visto unos números donde consta que la mayor parte, o sea, una buena parte de la deuda no es por deuda de agroinsumos, por decirlo así, sino son deudas comerciales, deudas de electrodomésticos, deudas de a veces comprar una moto, un auto, ¿verdad? Cosas así. Y después también pienso que sabemos bien que los bancos son muy rigurosos para acceder, para darte un crédito, para aprobarte un crédito. Y me hago la pregunta, si los campesinos lograron sacar un crédito, quiere decir que tienen RUC, que tienen declaraciones de IVA, que tienen también una fuente de ingresos, porque es bien sabido que todos los bancos y financieras otorgan créditos a base de los ingresos o a base de la capacidad de pago. Entonces, esa pregunta me hago como en el contexto del análisis de la situación. Por otra parte, también están queriendo, o sea, que presentaron ciertas organizaciones para lograr ese beneficio, lo cual se sugirió también, creo que en el Senado, que se cambie, que sean nominales, ¿verdad? Que cada persona que reciba ese beneficio que sea individual y no grupal, ¿verdad? Porque hay que atender también acá que las organizaciones de repente, ellos administran esos fondos o esas condonaciones y al final si realmente llega al productor campesino, esa es la cuestión. Personalmente admiro mucho el trabajo de los campesinos porque realmente del campo vive el hombre en la ciudad. Si no existiera la gente del campo, si no existieran los campesinos, la gente en la ciudad no tendrían que comer, ¿verdad? Es una frase como dice. Y eso es básicamente como veo la situación. También estuvimos debatiendo eso en el aula. Sí. Como soy docente universitaria, estuvimos analizando y debatiendo un poco. Y me dijo un alumno que él conoce inclusive varios de esos campesinos que están reclamando la condonación de las deudas. Y
muchos que se fueron no tienen deudas agrícolas, por decirte, sino que están con deuda por otras compras, ¿verdad? Sí, como autos, costos. Y inclusive me comentó que uno por 30 millones, un campesino que tiene 30 millones de deuda y se fue a pedir con donación, o sea que 30 millones no es tanto, ¿verdad? Pero también cómo se genera esa deuda en los bancos. Y si hay que analizar si son de ahora o si son de mucho tiempo ya, o cómo, porque sí. El banco no te va a dar así nomás la plata. Si vos no puedes demostrar que estás produciendo, que tenés una capacidad financiera, no te van a otorgar nomás el crédito. Sí, tenés toda la razón, pero el caso campesino es muy complejo porque ellos arrastran deudas por promesas que les hicieron los mismos políticos que ahora votaron para que se les condone. Por un lado, a ellos siempre se les usa para ese tipo de engaños. Por el otro, el Estado le condonó en cierta forma a una azucarera cuyo nombre es Iturbe, no lo nombro mucho pero ahora lo nombro, es Iturbe, y también le financió el 30% de todos los micros nuevos al sector transporte en Asunción. El Estado eso jamás debió haber hecho. Las empresas privadas que no son capaces de comprar o adquirir equipos, pues deben ser reemplazadas por otra empresa. Si vamos a ir por el capitalismo real y el individualismo, el que no es capaz de competir, pues que se vaya. Ahora el Estado le ayudó a la azucarera, a esos perdedores empresarios, les rescató. También les rescató a los perdedores del transporte en Asunción. Por lo tanto, los campesinos dijeron, sí, a ellos se les dio, a nosotros también. Y es una lógica cierta, y el Estado que sale y dice, no, refinanciación. Y de hecho, tiene que ser refinanciación, pero el gobierno ya le dio dinero a un sector. Entonces le tiene que dar únicamente para quedar moralmente habilitado al otro sector. La solución salomónica era, para la actual presidencia de la República, es no darle a ninguno. Si una empresa quiebra, pues lo siento, que los accionistas se vayan a trabajar a otra parte. Y si los campesinos quebraron, pues lo siento, nadie en el mundo te puede pagar la deuda por ti. El Estado no tiene por qué asumir ese costo, salvo sea por una sequía, salvo sea por algún fallecimiento masivo o a causas naturales o una promesa. Y eso es lo que ocurrió, Jenny, aunque no hay documentos oficiales. Ellos plantaron hace algunos años sésamo, con la promesa de que supuestamente había un mercado de sésamo. El Estado no se comportó seriamente, ellos plantaron, los bancos dieron préstamos productivos para el sésamo y no hubo el comprador. Se borraron los políticos y en lugar de asumir su responsabilidad y decir nosotros les asesoramos mal y vamos a ver cómo solucionar, dejaron que explotara el asunto y ellos se fueran a Asunción y cerraran las rutas a otros trabajadores que son los normales, comunes y corrientes de Asunción y generaron el problema. Aquí, según mi óptica, el problema es de los senadores, los diputados y el presidente de la República, que son incapaces de gobernar seriamente un país. Nos utilizan a todos como títeres para obtener ellos este tipo de problemas que han generado a nivel social. Lo cierto y lo concreto es que nadie puede pagar por ti tus deudas, porque ahora que les dio a los campesinos, también me puede dar a mí. Yo tengo muchas deudas. Yo también puedo irme y hacer una manifestación y el Parlamento debe poder darme dinero. Ese mensaje es el que dan, Jenny. Así mismo, de eso que es un problema social bastante delicado. Y me hago también la pregunta, ¿son realmente los campesinos que están exigiendo eso en Asunción? ¿Son ellos los campesinos? Porque yo sé que los que trabajan en el campo se levantan temprano, se duermen tarde, trabajan.
No son los campesinos propiamente en el modelo, o sea, los campesinos trabajadores y honestos y que nunca le hacen caso al Estado. Estos son los campesinos dependientes de los políticos, caudillos que en su simplicidad siempre son engañados, son los clientes políticos, según mi óptica. Pero por ahí sale el otro extremo y dice, y justamente lo que vos estás diciendo, esos son los haraganes los que no quieren trabajar. Y cierto, uno así superficialmente interpreta. Del mismo modo, hace algunos años en Paraguay se había abierto la posibilidad de que ingresaran no solo menonitas, sino también brasileros, alemanes, no menonitas, sino alemanes de otra religión, y se les había dado las tierras. Pero en esa reforma agraria también se les dio casi las mismas tierras, pero no con el aval que poseían los menonitas, que tienen leyes que protegen sus colonias. Son independientes las colonias menonitas, algunas tienen leyes propias, tienen caminos propios, no son caminos del Estado. Es todo un tema que podríamos hablar en otro momento, pero fuera de este video, para interiorizarnos un poquitito de eso. Ahora, la cultura de los extranjeros cuando vinieron a Paraguay es trabajar de día y de noche, de 5 de la mañana a 12 de la noche van a trabajar. En cambio, la cultura mayoritaria del ciudadano paraguayo, que no es de origen extranjero, sino que vivió más tiempo ya acá, por lo menos por 200 años, es la de tranquilizarse, retirarse a las 5 de la tarde a jugar vóley. ¿Y cómo vas a poder pagar tu deuda si vos te comportás de ese modo? Es mi crítica hacia ese grupo de personas que no se acostumbran a producir, sino a depender del político. Así mismo. El tema también de repente es en el cuanto al trabajo, porque una persona que trabaja y produce, sí o sí va a salir adelante. Y como mencionaste de las colonias extranjeras o ciudadanos extranjeros que ingresaron al país. Por ejemplo, los japoneses están hace 80 años en el país. Y cuando uno mira todo lo que ellos lograron, claro, a través de convenios de gobierno a gobierno, pero ellos con trabajo duro, y así la vida se logra con trabajo, con trabajo y salir adelante, ¿verdad? O sea, nadie te va a venir y decir, ¿acaso vas a pagar tu deuda? O sea, si te comprometiste, si sacaste un préstamo, el banco va a exigir que se le pague, ¿verdad? Vas a tener que pagar y eso es el único responsable. Sí. Ahora, toda esa ayuda que se pide y todo eso es un proyecto que se somete al análisis, ¿verdad? Sí, y pensé también, así, hoy estuvimos hablando porque hay productores, por ejemplo, ahora con el tema de la que cayó, que destruyó muchos cultivos. ¿Qué pasa con estos productores? Por ejemplo, tuvieron su inversión, perdieron todo, no van a vender porque por la helada, ¿no? Y sí, estuvimos analizando y sugerí, ¿verdad? Sería interesante que estos productores tengan, por ejemplo, un seguro. Si van a hacer una inversión, sí o sí se tienen que tener un seguro que pueda cubrir si hay una pérdida. En el caso, por ejemplo, de muchos bancos financieros o entidades financieras, en el momento de que alguien saca un préstamo, un crédito, el banco automáticamente exige un seguro de vida o un seguro, depende del bien que va a comprar, ¿verdad? Que permite en el día, si fallece el titular, por ejemplo, de la cuenta, que el seguro pague esa cuenta, ¿verdad? Sí, ese es el seguro agropecuario que tienen otros países como Canadá, inclusive Argentina. Pero para que ese seguro sea aplicable, el impuesto a los agricultores crecería enormemente. Por ejemplo, en vez de cobrar 5% por el acopio de granos a los productores internos, se plantearía incrementar, o sea, de algún lugar debe haber dinero. Y si se aplica un seguro o se aplica una tasa de un seguro contratado por los productores sobre los impuestos, no hay un modelo establecido. Yo te cuento el modelo argentino. En el modelo argentino hay un pago del 35% de los sojeros por exportación, que es muy alto,
pero hay un seguro en caso de que haya pérdidas que cubre no sé hasta cuántos millones, pero es un modelo de administración y justamente por eso pagan altos impuestos. Pero en Paraguay no existe ese seguro. Si vos pagas impuestos, tenés que atajarte de que ellos regalen el dinero a otros políticos o a proyectos de este tipo de condonación de deuda de personas que se equivocaron en su inversión financiera. Aportando mi idea también a lo que estabas diciendo, Jenny. Sí, realmente debería investigar sobre ese punto, Sí. porque el seguro agropecuario, la verdad que no sé si los bancos y las financieras ofertan o si las entidades de seguro tienen ese tipo de productos, porque eso realmente sería una solución, o sea, un planteamiento también para el desarrollo, porque en ese sentido se tiene que buscar un verdadero desarrollo, porque si no es una amenaza para el país, porque leí también que si se va a perdonar la deuda a estos agricultores, se va a sacar la plata que está destinada para la tercera edad, y creo que para salud o para educación, no recuerdo bien cuál era el otro, de otra caja donde se va a sacar, o sea, que es decir, del presupuesto general de la nación, donde está asignado tanto dinero para la tercera edad, se va a sacar una parte para cubrir a los campesinos. Sí. Entonces uno se hace la pregunta, mira, un campesino, un productor joven que puede producir, si la gente de la tercera edad ya no tiene esa posibilidad de producir, entonces ¿quién tiene más derecho para acceder a ese dinero? Y obviamente que la gente de la tercera edad. Sin embargo, según puedo aportar, yo pienso que ellos han caído en lo que se conoce como juego político, de utilizarles justamente para decir que no hay plata y emitir más bonos o cobrar algún impuesto. Existe ese dinero. Nosotros vemos los balances totalmente maquillados del Estado paraguayo. De hecho, se hizo un préstamo, se emitieron bonos en la bolsa de Chicago y la bolsa de Nueva York por más de 3.800 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Recién se está empezando a construir la Ruta 7 por una empresa privada, no es la empresa nacional. ¿Dónde invirtieron los bonos soberanos? Ellos dicen que lo invirtieron en obras públicas, pero es lo mismo que prestar factura y decir que gastaste 100 millones de dólares. No vemos las obras hechas, pero ellos ya usaron todo ese dinero. Lo que interpreto, y esta es una conjetura mía y me hago responsable de mi conjetura, no es la tuya sino mía propia, de que ellos están usando como excusa el pedido de los campesinos para decir no hay plata y van a emitir más bonos. Es lo que yo pienso, Jenny, entendiendo de que los culpables no son el 100% de los campesinos, que siempre son utilizados y nunca salen de ese círculo vicioso, sino nuestras autoridades que, sabiendo bien la solución, no darles dinero, les van a dar y inventan la excusa de que no tienen dinero. Claro que tienen ese dinero, solo que necesitan la excusa para endeudar más al país o utilizar fondos de otro lugar y financiar sus campañas del 2018. Yo interpreto de esa manera esta problemática y no le echo la culpa a los campesinos en ese aspecto, pero no pueden continuar así. Nunca saldremos de esto. Si es que ellos siempre piden dinero cada vez que quiebran y así trabajan ellos, nunca procuran por sí mismos sin depender del Estado, que se aprovecha a su vez de ellos otra vez y continúa un círculo vicioso infinito. La única salida es tener una visión país de cara al futuro. Y de paso te pregunto ya para finalizar, Jenny, ¿cuál es tu visión país de cara al futuro? Bueno, realmente tengo mucha esperanza en la gente joven y yo veo un cambio. ¿Ves un cambio en la gente? ¿Ves un cambio en la sociedad? Eso es muy importante, ver esos cambios, entender que podemos
crecer y por sobre todo mirar hacia adelante. Interpreto yo porque por eso podemos dialogar en este círculo del diálogos del Paraguay profundo que se llama este programa. No sé si me estás escuchando, Jenny. Sí, Ah, ya, continúa nomás, yo proseguí como que se cortó la comunicación. Sí. Justamente te estaba diciendo que yo veo un cambio, veo la forma de pensar de los jóvenes que empiezan a cuestionar, que empiezan a analizar, pensar. Y se sabe que una persona que no tiene un pensamiento crítico, que no tuvo la oportunidad de capacitarse, de educarse, de prepararse, muchas veces es muy vulnerable y cree todo lo que se le dice. Esas personas corren el riesgo de que sean utilizadas o manipuladas y expuestas de repente para conseguir fines que ellos mismos de repente no están queriendo hacer, ¿verdad? Sino creen todo lo que se les dice. Sí. Como te estaba diciendo, veo un cambio en los jóvenes porque desde el aula mismo los universitarios investigan, leen, piensan y comparten, exponen sus ideas y eso es lo que es un gran progreso. Creo yo, sí, un progreso y también que permite de repente cuestionar, ¿verdad? Y pensar, ¿y por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué se hacen las preguntas y empiezan a analizar la situación desde una óptica crítica, ¿verdad? Analítica. Sí, es muy así lo veo. Sí, es muy importante. Yo también comparto tu visión que trabajamos juntos en la Fundación Arandurecao, que es el que auspicia en la parte de arriba de este programa, de que hemos crecido mucho en la sociedad y dialogamos, aunque estemos en desacuerdo. Yo, por ejemplo, defiendo mucho a los campesinos porque creo que a ellos se les utiliza y otras personas dicen, no, esa gente no quiere trabajar y que se vaya. Pero no por eso nosotros debemos pelearnos, sino al contrario, dialogar y encontrar un punto de equilibrio, porque de hecho los que dicen que son unos haraganes tienen toda la razón del mundo, son unos haraganes porque yo también tengo el derecho de irme a pedir ese dinero al Estado porque tengo también las deudas, pero no funciona así el mundo. Cada uno debemos hacernos responsables de nuestras vidas y luchar nosotros mismos por nuestros sueños y nuestros anhelos. Esa es mi concepción del mundo. Y en tu visión positiva de que la gente por lo menos habla y dialoga sin el temor de que por expresar su pensamiento el otro se enoje, es un progreso muy grande para el Paraguay, Jenny. Y yo no te presenté apropiadamente porque este video queda grabado para Facebook y YouTube. Tu nombre completo es Jenny Fall Hildebrand. ¿Eres menonita de nacimiento y vivís en Campo 9 o me equivoco? ¿Nos puedes contar algo de tu vida? Sí. Nací en la colonia, una colonia menonita, crecí ahí. Luego salí, empecé a estudiar fuera de la colonia y me capacité. Actualmente soy contadora, también soy docente universitaria, soy profesora de idioma y me gusta siempre... ¿Qué idiomas enseñas? ¿Inglés? ¿Alemán? ¿Cómo? ¿Inglés? ¿Alemán? Sí, inglés y alemán y también castellano para la gente de la colonia. Ah, y ¿cómo se llama el dialecto? ¿Yoxti? ¿Cómo era? Flotix. Ese es un dialecto alemán, polaco y también ya entró el inglés y el guaraní, me parece. Es una mezcla. Sí, una mezcla total. Sí. Y qué bueno. Entonces vos sos docente universitaria, sos de origen menonita. Eso significa que naciste en las colonias y vivías en esa religión, pero con el tiempo fuiste creciendo profesionalmente y hoy en día eres la directora ejecutiva de la Fundación Arandurecao y una persona con una mentalidad muy progresista que es algo difícil de encontrar en los ciudadanos de origen menonita porque siempre parece que tienen más miedo a expresarse por la cultura
de temor que parece que ellos tienen. Yo no sé cómo es el interior, pero ojalá en otros videos y con estudios pormenorizados conversemos acerca de esas cuestiones que todavía existen en las colonias, no solo de Paraguay, también en Bolivia y creo que en otros sitios del planeta, porque los menonitas están en muchos lugares en el planeta, ¿o cómo es, Jenny? Así mismo, prácticamente están todos los países del mundo y es un tema muy amplio para debatir. Es una fuente filosófica, un movimiento filosófico, una religión de menonitas, y vas a encontrar en todas las razas y también en todos los países. Sí. Es muy amplio para explicar. Sí. Las dos colonias de acá son, ¿una es polaca o son alemanes originarios? Las colonias de acá son de origen de Canadá, ¿verdad? Canadá. Pero el origen del movimiento de los menonitas nació en los Países Bajos. Holanda. Holanda, Polonia, también Alemania, en esa parte, ¿verdad? Los menonitas son una cultura de movimiento, ellos nunca se quedan quietos, siempre se mudan de un país a otro país, por eso la historia es así, ¿no? Sí. Muy interesante. Las colonias de acá son prácticamente de Canadá, vinieron hasta acá, ¿no? Y se establecieron hace unos 60 años máximo, primero en el Chaco y luego hacia el 5º departamento Caguazú, que es de donde nosotros hablamos. Vos pertenecías perteneces a la colonia Bertal, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Ahí nací. Ya, qué bueno. Y quedamos para otra conversación, ya son 26 minutos. Este video queda entonces como un diálogo en relación al tema, principalmente del campesinado, según tu visión y las conversaciones que tuviste con los alumnos, porque te vi muy activa en las redes sociales hablando al respecto y noté que la gente responde, pero no se conversa tranquilamente, sino se toman posiciones por polarizaciones muy extremistas y no se sientan a dialogar, que sería mucho más importante. Yo para concluir, ¿y vos qué querés decir para concluir, Jenny? Sí, para concluir, que nunca perdamos la esperanza, porque a través del diálogo, a través de ideas, proyectos, se puede llevar adelante un desarrollo. Y eso es lo que se necesita. Todos tenemos creatividad, tenemos inteligencia, tenemos la capacidad. Y como suelo decir también en el aula, de repente todo se te puede robar, todo se te puede perder, pero si tenés tu conocimiento, nadie te lo puede quitar. Y con el conocimiento y lo que uno tiene en la cabeza, en la mente, con eso uno puede salir adelante siempre. Y sobre todo mucha actitud positiva, porque con una actitud positiva las cosas positivas vienen y con eso se hace el desarrollo. Sí, muchísimas gracias, Jenny. Espero los comentarios de la gente que vea estos videos en las redes sociales y también te comprometo a si hay algunos comentarios de volver a hacer otro para conversar más íntimamente ya sobre el problema, y dejamos esto como una introducción a lo que estuvimos conversando, Jenny. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio, por el tiempo. Dale. Ahí ya teníamos a Jenny Falk Hildebrand, que nos daba su visión del mundo. Ella es una ciudadana de origen menonita paraguaya, profesional, profesora, docente y también es la directora ejecutiva de la Fundación Arandurecao. Así que la volveremos a encontrar muy pronto. Queda este video disponible en YouTube y en Facebook.